Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Les voy a presentar otra aplicación del patrón de diseño estrategia. Esta vez el problema es la presentación en pantalla de un catálogo de productos. El catálogo está dividido en categorías, subcategorías, subcategorías y así sucesivamente hasta llegar a los productos. Entonces podemos conceptualizar el problema que vamos a estudiar de la siguiente forma. Tenemos por un lado el catálogo de productos. El catálogo de productos tiene una cierta estructura que está dividida en categorías, subcategorías, subcategorías, hasta llegar a los componentes que no se pueden dividir, que no pueden tener nada dentro, que son los productos del catálogo. Esta división conceptual del catálogo, este requerimiento que nos presenta el cliente, se traduce a nivel de software en dos estructuras: la estructura de módulos o clases y la estructura de objetos, que son las instancias de esos módulos o clases que viven en tiempo de ejecución. Es decir, hay objetos que se relacionan con otros en tiempo de ejecución, por ejemplo, una categoría con todas sus subcategorías y con todos los productos que ellas contienen. Eso se establece en tiempo de ejecución. Por el otro lado, tenemos la funcionalidad de presentar el catálogo en pantalla. El tema es que presentar el catálogo en pantalla se puede hacer con diferentes formatos o estilos. Por ejemplo, podemos elegir un formato en filas y columnas, podemos elegir un formato en donde las categorías no se presentan, sino que se presentan todos los productos de forma plana, podemos presentar algunos productos y otros no, podemos presentar los productos sobre una imagen, por ejemplo, podría ser un mapa de un supermercado y presentar los productos donde se encuentran en el supermercado. Cuando nosotros unimos estas dos cuestiones, es decir, que por un lado tenemos la estructura de objetos que representa el catálogo en tiempo de ejecución y por otro lado los formatos o estilos de pantalla, lo que vamos a tener que hacer es ampliar esta estructura de objetos de manera tal de poder relacionar los objetos que se van a mostrar en la pantalla con los objetos del catálogo. Por ejemplo, si tenemos un estilo o un formato dividido en filas y columnas, vamos a tener que crear objetos de tipo fila o de tipo columna y relacionar esos objetos de tipo fila o columna con los objetos de tipo categoría, producto, subcategoría, etc. para saber qué producto o qué categoría se va a presentar en cada fila o columna de la pantalla. Ahora les voy a mostrar una posible estructura de objetos que organiza el catálogo y cómo esa estructura de objetos hay que ampliarla para darle el formato que nosotros queremos, con el cual queremos mostrar el catálogo en la pantalla. Comenzamos con una estructura de objetos donde cada C representa una categoría o subcategoría y cada P representa un producto. Esto entonces quiere decir que esta categoría C tiene 3 subcategorías. A su vez, esta tiene 2 subcategorías y esta categoría tiene 3 productos asociados. Por ejemplo, si fuese un supermercado, podríamos pensar que estas son carnes de ave, carnes de res y los distintos productos de carnes de res que vende el supermercado. Entonces, esto es la estructura funcional o lógica de acuerdo a la idea de categoría y productos pertenecientes a categoría. Ahora nosotros tenemos que hacer que esta estructura en algún momento se presente en la pantalla. Para poder hacerlo tenemos que organizarlo, por ejemplo, en filas y columnas, donde vamos a poner una cierta categoría o un cierto producto en una cierta fila o columna. Entonces, para hacerlo con un ejemplo más concreto, supongamos que el formato que queremos son filas de 3 productos sin dividir por categoría. En este caso lo que tenemos que hacer es ampliar esta estructura de objetos con nuevos objetos fila. Y estos objetos fila tienen que mantener referencias a los productos que va en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3, que por lo tanto van a ser mostradas en ese orden, en donde la fila 1 mantiene referencias a 3 productos, dado que son filas que solamente van a tener 3 productos.
Esta fila 2, fíjense que tiene referencias a dos productos de una determinada categoría y a un producto de otra categoría. Y finalmente tenemos la fila 3, que solamente tiene referencia a un solo producto porque no hay más productos en el catálogo. Con lo cual, si posteriormente se agregan productos, deberían ir a esta fila 3, dos más por lo menos. Pero este no es el único formato, podemos tener otro formato. Acá podemos tener filas de 3 productos, pero de la misma categoría. Y además queremos una fila por cada nombre de categoría. En ese caso necesitamos agregar muchos más objetos fila. Por ejemplo, necesitamos agregar un objeto fila por cada categoría que tenemos para asociarlo con el nombre de esa categoría. Y después, por ejemplo, aquí tenemos efectivamente la fila 9 que tiene 3 productos que son de la misma categoría, pero la fila 10, al contrario de esta fila 2, tiene solo 2 referencias porque si tuviese una referencia a este producto, correspondería a otra categoría y no es el formato que queremos. Alguno podrá pensar que estos dos algoritmos podrían implementarse como un único algoritmo muy parametrizado. Yo creo que es posible tal vez hacerlo, pero hay otros formatos mucho más complejos que no van a entrar dentro de un mismo algoritmo. Un ejemplo podría ser si el supermercado, por ejemplo, cuenta con un mapa del local y quiere situar en el mapa algunas categorías o productos para que el consumidor pueda encontrar fácilmente cada categoría o producto. Eso no hace referencia a filas, con lo cual el algoritmo de formateado, en lugar de crear filas, tendría que crear coordenadas o asociar las coordenadas con el mapa, etc. Y ya tratar de implementar todo eso en un mismo algoritmo en general no va a ser una buena decisión. Además de esto, tenemos que pensar que tenemos restricciones de tamaño de pantalla. Por ejemplo, si nosotros queremos tener este catálogo presentado en un celular, los formatos suelen ser muy diferentes. También tenemos que pensar que si el algoritmo lo hemos implementado muy parametrizado y con posibilidades muy grandes de formatear diferentes cosas, va a tender a ser un algoritmo muy grande y tratar de compilar ese algoritmo muy grande en una aplicación que va a ir a parar a un dispositivo de escasos recursos podría no ser la mejor idea. Además de esto, siempre tenemos que tener la posibilidad abierta de que distintos clientes, por ejemplo, distintos supermercados, quieran un algoritmo de formateado y otros supermercados quieran otro algoritmo de formateado. Con lo cual nosotros no deberíamos entregarle a todos los supermercados todos los algoritmos de formateado, sino solo algunos. De esta manera, lo que tenemos que lograr es mantener los algoritmos de formateado lo más separados posible. Ahora vamos a ver otro aspecto de cómo gestionar esta estructura de objetos. La pregunta que quiero estudiar es ¿cuándo se debe ejecutar el algoritmo de formateado? En mi opinión, la respuesta más correcta es cada vez que se agrega o elimina una categoría o un producto en la estructura de objetos. Eso normalmente puede requerir agregar filas o agregar los objetos que sean de acuerdo al tipo de formato que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 categorías y suponiendo filas de 3 productos, tenemos en este caso 2 filas. La primera fila concentra los 3 productos de la categoría C1 y la segunda fila concentra los 2 productos de la categoría C2 y el producto de la categoría C3, como teníamos en el ejemplo de la escena anterior, en el primer ejemplo de la escena anterior. Ahora supongamos que se agrega un producto en la categoría C2. Eso deja la fila F1 tal cual estaba, pero la fila F2 hay que cambiar la referencia. Esta referencia que apunta al producto de la categoría C3 ya no tiene que estar más en la fila F2, sino que tiene que apuntar ahora al nuevo producto de la fila C2. Y hay que crear una nueva fila que apunta al producto de la categoría C3. Esto implica que cada vez que se agrega o se quita un producto o una categoría, debería ser necesario ejecutar el algoritmo de formateado. Respecto de lo que les decía en la escena anterior, si están interesados en cómo organizar la estructura del catálogo y están interesados en tener algoritmos de formateado muy parametrizados, les sugiero que miren los siguientes
patrones de diseño. Para la estructura del catálogo, normalmente la mejor solución es utilizar el patrón de diseño compuesto o en inglés composite. Así que pueden buscarlo y pueden investigarlo. Yo en algún momento voy a hacer un video sobre eso. En cuanto al algoritmo de formateado muy parametrizado o altamente parametrizado, pueden investigar el método plantilla, el patrón de diseño llamado método plantilla o template methods. También voy a hacer un video sobre este patrón de diseño, pero más adelante. Como hago habitualmente en mis videos, les voy a mostrar un par de diseños que en mi opinión están equivocados. Entonces empezamos pensando cuál es la estructura de clases o de módulos del catálogo. Tenemos un módulo categoría que tiene una de sus subrutinas es agregar, que permite agregar una categoría. Esto nos permite meter categorías adentro de categorías. Pero eventualmente tenemos que poner algún producto. Entonces tenemos un heredero de categoría que llamamos producto, que también tiene en su interfaz la subrutina agregar, que nos permite agregar una categoría. Como producto es un heredero de categoría, eventualmente este parámetro puede ser un producto. Bien, en este caso habíamos visto anteriormente que el momento de invocar al algoritmo de formateado era cada vez que se agregaba o se quitaba una categoría o un producto. Entonces veamos cómo sería la implementación de agregar del módulo categoría. Lo que habría que hacer es tener un arreglo con las subcategorías de la categoría dada y agregar la categoría que llega en el parámetro a ese arreglo. Lo que también deberíamos hacer en este diseño, que en mi opinión es erróneo, es agregar los objetos que le van a dar el formato de pantalla al catálogo. El problema es que esos objetos dependen del algoritmo de formateado, del criterio de formateado que queramos utilizar. Entonces tendríamos que tener una estructura tipo case donde tengamos identificado cada uno de los algoritmos de formateado y para cada algoritmo de formateado tendríamos que agregar sus sentencias propias. Por ejemplo, podríamos tener un algoritmo de formateado simple, uno complejo, uno muy complejo, y cada uno de ellos va a agregar objetos de distintos tipos, va a mantener relaciones entre esos objetos y los objetos del catálogo de distinta forma, y así sucesivamente. Lo que hace que esta subrutina se torne muy compleja. Peor aún, cada vez que querramos implementar un nuevo algoritmo de formateado o que haya un algoritmo de formateado que no nos interesa más, tendríamos que intervenir en esta subrutina. Aún peor, si quisiéramos entregar algunos algoritmos de formateado a algunos clientes y otros algoritmos de formateado a otros clientes, con esta implementación no lo podríamos hacer, porque tenemos todos los algoritmos de formateado codificados en una subrutina que sí o sí tenemos que entregar. Además les muestro rápidamente cómo sería la implementación o una implementación posible, muy esquemática, de la subrutina agregar, pero del módulo producto. En este caso no se puede agregar algo adentro de un producto. El producto es un componente que no contiene otros componentes dentro del catálogo. Entonces simplemente lo que se hace es mostrar un error o presentar un error o levantar una excepción. Ahora les muestro otro diseño que en mi opinión no es del todo correcto. Este diseño está basado únicamente en herencia, como lo hemos mostrado en otros videos de otros patrones de diseño. Tenemos el módulo categoría, que es similar al que mostré en la escena anterior, y para no codificar todos los algoritmos de formateado dentro de ese módulo, lo que hacemos es generar herederos. Un heredero con por ejemplo, el algoritmo de formateado simple, otro heredero con el algoritmo de formateado complejo y un tercer heredero con el algoritmo de formateado muy complejo. Este diseño es mejor que el anterior. Este diseño nos permite, por ejemplo, entregarle a un cliente solo el algoritmo de formateado simple y a otro cliente solo el algoritmo de formateado muy complejo. Pero sin embargo tiene otro problema. El problema es que es más difícil o es relativamente difícil cambiar el algoritmo de formateado en tiempo de ejecución. Entonces, supongamos que el usuario está viendo el catálogo
formateado con el algoritmo simple. Y por algún motivo él quiere cambiar de algoritmo de formateo y quiere ver el catálogo con otro formato, más rico, con más información o lo que fuere. Para hacer eso habría que cambiar el tipo de cada uno de los objetos que están formando el catálogo en ese momento. Es decir, ese catálogo que está siendo mostrado con el algoritmo de formateado simple tiene instancias de este módulo. Y si nosotros queremos pasar a otro algoritmo de formateado para ver el catálogo de otra forma, tenemos que cambiar todos los objetos que están formando esa estructura al tipo del algoritmo de formateado que queremos nuevo. Por lo tanto, si tenemos miles de objetos creados, tenemos que destruir todos esos objetos y volverlos a crear simplemente porque cambia la forma en que queremos formatear el catálogo en la pantalla. Lo que vamos a ver es que el patrón estrategia, la solución basada en el patrón estrategia, nos permite una división similar a esto, pero sin la desventaja que les acabo de mencionar de tener que destruir y volver a crear objetos simplemente porque cambia una parte de su comportamiento. Bien, ahora les voy a mostrar la solución basada en el patrón de diseño estrategia. En esta solución, como en otros casos, se usa una adecuada combinación de herencia y de composición. Por un lado tenemos las clases o módulos que conforman la estructura del catálogo. En este caso, por ejemplo, categoría y su heredero producto. Puede ser esto más complejo. De hecho, yo ya les mencioné que pueden ver el patrón de diseño compuesto para armar eso. Y por otro lado tenemos una estructura de herencia exclusivamente de los algoritmos de formateado. Entonces tenemos un módulo abstracto que no va a tener implementación, que llamamos form catálogo, y la posibilidad de tener un algoritmo de formateado simple del catálogo, uno complejo del catálogo o muy complejo para el catálogo. Ambas estructuras están vinculadas entre sí por medio de composición. Es decir, una categoría o cada objeto categoría va a apuntar va a tener una referencia a un algoritmo de formateado. Esto lo vamos a ver con más detalle en las siguientes escenas. Les muestro más detalles de la solución basada en el patrón de diseño estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es agregar a la interfaz de categoría una subrutina que nos permita decirle cuál es el algoritmo de formateado que tiene que utilizar. Yo la llamé formatear con y lo único que hace es recibir un form catálogo como parámetro y guardarlo en una variable estática persistente para que después lo puedan usar las otras subrutinas de categoría. Luego tenemos la interfaz de form catálogo, que es muy simple, tiene dos subrutinas: formatear, que va a ser invocada cada vez que se agregue o elimine un producto o una categoría, y lo que va a hacer es reacomodar la estructura, una estructura interna de filas, columnas o lo que sea, en lo que esté basado el formato de pantalla. Y la otra subrutina es dibujar, que se va a invocar menos frecuentemente, para dibujar el catálogo en la pantalla. Otros detalles de la solución basada en el patrón de diseño estrategia. Usamos el constructor de form catálogo para decirle al algoritmo de formateado desde dónde tiene que empezar a revisar la estructura del catálogo. Entonces, mediante el constructor le pasamos una categoría que en principio tiene que ser la raíz del catálogo y él la guarda en otra variable estática persistente. Esto le va a servir a formatear justamente, y acá está cómo se invoca a formatear cada vez que se agrega una categoría. Entonces tenemos categoría agregar, agregamos la categoría internamente, digamos, mantenemos la estructura del catálogo, pero inmediatamente llamamos a formatear utilizando la variable donde habíamos guardado la referencia al algoritmo de formateo. Este formatear
va a encontrar la raíz desde donde tiene que comenzar y ahí va a descender invocando las categorías, extrayendo las categorías y los productos y viendo si tiene que reacomodar su propia estructura o no la tiene que reacomodar. Para finalizar, les muestro las últimas cuestiones vinculadas a esta solución basada en el patrón de diseño estrategia. Formatear lo que tiene que hacer es recorrer la estructura de objetos que representa el catálogo e ir armando su propia estructura, por ejemplo, de filas que mantienen referencias a los objetos del catálogo. Es decir, formatear crea una estructura propia que representa la forma en que debe ser mostrado el catálogo. Y para poder mostrar efectivamente los detalles del catálogo, mantiene referencias hacia los elementos del catálogo. Por otro lado, dibujar lo que hace es recorrer la estructura creada por formatear y simplemente la presenta en pantalla. Esta parte de presentarla en pantalla puede ser bastante complicada. Por ejemplo, si queremos generar código HTML o XML o algún otro tipo de código para generar la presentación en pantalla. Ahí tengan en cuenta que si hay varias opciones posibles, entonces sería conveniente ver bien cómo implementar dibujar. No necesariamente todas las opciones en la misma subrutina, todas las opciones juntas en el mismo lugar. Eso suele ser un mal diseño. No me quiero olvidar de comentarles cómo usar esta solución desde el programa principal o desde alguna otra parte del programa. Entonces, supongamos que lo queremos usar desde el programa principal. Comenzamos por declarar algunas categorías y algunos productos. Declaramos una variable de tipo form_catálogo. Fíjense que no lo hacemos para una de las implementaciones específicas, sino para la interfaz. En este momento sí ligamos a form con una de las implementaciones específicas y en el constructor le pasamos la raíz de lo que va a ser el catálogo. Asumimos que esto va a ser la raíz del catálogo. Por ejemplo, acá le cambiamos la implementación a P, que es un heredero, que en realidad queremos que sea un producto, como está declarado como categoría, lo tenemos que ligar al producto. Y luego lo que hacemos es a cada una de las categorías que queremos utilizar en nuestro catálogo, le establecemos el algoritmo de formateado en términos de la variable form, que es la variable que tenemos declarada como formateador del catálogo. Luego armamos un muy simple catálogo, ponemos P como producto de C1 y C1 como subcategoría de cat, con lo cual más o menos queda este catálogo súper simple para mantenerlo en este ejemplo tan pequeño. Luego podemos llamar a dibujar de form para que se dibuje el catálogo. Noten que cada vez que invocamos esta subrutina agregar, se va a invocar en su implementación la subrutina formatear de form. Para eso tienen que revisar las escenas anteriores y ver cómo está armada esa parte. En definitiva, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre llamar a dibujar en el momento que querramos dibujar el catálogo. Acá les muestro cómo podría ser luego, más adelante, en la ejecución del programa, si el usuario por algún motivo se quiere cambiar el algoritmo de formateado para el mismo catálogo. Otro algoritmo de formateado para el mismo catálogo, cambiarlo en tiempo de ejecución. Lo que hacemos es ligar ahora form con otra implementación. En este caso con la implementación del algoritmo de formateado que hemos llamado complejo, al cual le pasamos, en el momento de construirlo, la misma raíz del catálogo. Esto va a hacer que formatee el mismo catálogo. Si no queremos esperar a reformatear el catálogo, que se hace únicamente cuando se agrega algún producto o categoría, lo podemos hacer nosotros explícitamente, es decir, a form le pedimos que vuelva a formatear. Como ahora la implementación es diferente, va a cambiar la forma en que se va a presentar el catálogo y volvemos a solicitar que se dibuje el catálogo. Lo que se ha hecho, lo que hace, digamos, sencillo el cambio de un algoritmo formateado por otro en tiempo de ejecución es simplemente que hemos desreferenciado las implementaciones de las variables y ese tipo de cosas. Acá se los grafico de una manera muy simple.
tenemos inicialmente cat1 y cat2, en estas dos sentencias mantienen una referencia a la variable form, la cual mantiene como implementación a simple, que está dado en esta sentencia de aquí. Cuando hacemos esto acá, esta referencia desaparece y aparece la referencia en azul hacia la implementación de complejo. Con lo cual, cuando C1 o cat invoquen a través de form la subrutina formatear o la subrutina dibujar, la que se va a hacer, la que se va a ejecutar en ese momento es la de complejo y no ya la de simple. Les dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier comentario, duda, pregunta o interés que tengan sobre este video o cualquier otro de los videos que encuentren en mi canal.